Muy buenas noches a todos los que a esta hora se sintonizan con esta emisora Radio Renacer España, y buenos días también a los que los están escuchando del otro lado, para los que está amaneciendo, buenas tardes para los que todavía les está entrando la tarde y no se ha ocultado el sol. Damos la bienvenida a este tiempo de oración, a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este tiempo que procuramos hacer todos los días para terminar nuestros días en oración y terminar nuestros días en conexión con la bendita palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la energía, la que nos da a nosotros el alimento, de ahí proviene nuestro alimento espiritual. Quiero dar la bienvenida también a los que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Invitarles, si ustedes llegaron a este audio, pues invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que se suscriban al canal, que compartan este audio con todas las personas que puedan en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, con sus amigos, con sus conocidos, y que le den me gusta al video. Así nos ayudarán a crecer dentro de la plataforma YouTube y muchas más personas van a conocer de la palabra de Dios, de este beneficio tan grande que el Señor nos dejó. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias hoy, en este tiempo, en el Salmo 85. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a meditar hoy en este hermoso salmo, en este Salmo 85. Este Salmo 85 que es de los hijos de Coré, o sea, es de otra tanda una nueva sección de los salmos de los hijos de Coré, un salmo muy bonito. Y los salmos de los hijos de Coré pues tienen una característica muy, muy especial, y es que nos muestran el gozo, nos muestran el entusiasmo, nos muestran la pasión. Son unos salmos muy apasionados por Dios, por estar en su casa. Si usted mira, por ejemplo, el Salmo 84, el que estudiábamos ayer en nuestro estudio devocional, empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, palabras como esas son palabras que nos levantan, palabras que tienen que apasionarnos a nosotros y llevarnos a un nivel de enamoramiento de Dios, de apasionamiento por el Señor. Y esto nos trae una lección a cada uno de nosotros. Apasionémonos por Dios. Vivamos la búsqueda de Dios con pasión, con ánimo. Si le permitimos al Señor que inyecte su espíritu en nuestras vidas, vamos a ser energizados, vitalizados, reavivados, y se va a ir de nosotros tanta tristeza, tanto dolor, tanta incertidumbre. Vamos a ser corregidos, corregidos por el Señor y por su palabra. El Salmo 85 entonces es uno de los salmos de los hijos de Coré, y hablan en el título que le ponen en la Reina Valera: la súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Y dice el subtítulo al músico principal: Salmo para los hijos de Coré. Este salmo fue escrito por los descendientes de Coré, que sobrevivieron a un exilio de más de 70 años. Recuerden que el pueblo de Israel fue exiliado por el pecado, por la idolatría. Dios les envió ese exilio a manera de reprensión, a manera de disciplina por el grave pecado que habían cometido, por la idolatría, por alejarse de Dios, por no cumplir sus mandamientos, por todas estas cosas. Dios decidió levantar a un enemigo, o permitir que un enemigo se levantara, que viniera a invadir Israel, que viniera y destruyera el templo, ese primer templo, y la mayoría del pueblo pues fueran exiliados. Allí en el exilio pues sucedieron muchas cosas.
allí en el exilio, pues estaban lejos de su tierra, lejos de sus raíces. Seguramente dejaron familiares en Jerusalén y en esta tierra, y allí vivieron. Algunos seguramente también murieron allí en Babilonia. Pero ese exilio no duró toda la vida. Ese exilio fue solamente 70 años y ellos volvieron, regresaron. Y entonces ahí, en este escenario, es donde se da este salmo. Y por eso el salmista se pregunta lo siguiente, o dice lo siguiente: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. En estos primeros 3 versículos, entonces nos encontramos con que el salmista está diciéndole al Señor, primero, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Fuiste propicio, fuiste generoso, fuiste misericordioso. Aquí están las personas volviendo. Están las personas volviendo, están regresando del cautiverio. Y el salmista se levanta para decirle: fuiste propicio, fuiste generoso, tuviste misericordia de tu tierra. Oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Volviste la cautividad de Jacob. O sea, esa cautividad empieza a ser restaurada. Fue quitada esa piedra, fue quitada esa losa que había sobre la tierra, sobre las personas, debido al pecado. Recuerden, amado hijo de Dios, que hay cosas que Dios nos muestra o nos ilustra en su palabra que para Él son abominación y Dios no las puede soportar. Y esos pecados, esas abominaciones llegaron al colmo, llegaron hasta cierto punto de que Dios no aguantó más y derramó su ira, se encendió su furor, digámoslo así, sobre un pueblo que había pecado, sobre un pueblo que se había contaminado, y lo mandó al exilio. Ahora, el pueblo de Israel físicamente regresó de su exilio, pero si miramos a nivel, desde un punto de vista más global, la palabra de Dios nos muestra una historia de exilio. Una historia de exilio. Siempre hay un exilio. Y en ese exilio, en estos exilios que vemos aquí físicamente, eso es una imagen del gran exilio que está viviendo, que está viviendo el pueblo de Dios, que estamos viviendo nosotros como hijos de Dios. Mire, primer exilio, han habido varios exilios, y el primer exilio es cuando el hombre es exiliado del Edén, cuando el hombre es exiliado de la presencia de Dios. Ese es el más grande exilio que hay. Cuando el hombre es exiliado de la presencia de Dios y ese Edén es cerrado, ese Edén es sellado, digámoslo así, por nuestro mismo Dios, es sellado, y ese Edén va a volver a ser restaurado en determinado momento por el Señor Jesucristo cuando lleguen los últimos tiempos, y eso lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Cuando el Señor regrese a reinar en su reinado eterno, restaurará ese Edén, restaurará ese paraíso perdido. O sea que esto quiere decir que nosotros estamos viviendo un exilio también. Entonces este salmo también a nivel profético es un anticipo de ese exilio o de esa redención final que va a ser restaurada para nosotros. Entonces mire lo que dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Dios tuvo misericordia del pueblo, Dios tuvo misericordia de sus hijos, aunque pecaron, cometieron pecados muy graves, pero Dios levantó su mano, digámoslo así, y tuvo misericordia, igual que tuvo misericordia de nosotros también, que tuvo misericordia, y el ardor de su ira cayó sobre la espalda, digámoslo así,
del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió los azotes que eran para nosotros. Él recibió los golpes que eran para nosotros. Él recibió la condena que era para nosotros. Y el ardor de la ira de Dios fue calmada ahí en la cruz del Calvario. Ahora, esto que está diciendo el salmista, bueno, vamos a leer aquí otra parte, otra sección hasta el versículo 7. Dice: Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Mire que aquí la oración que están haciendo los hijos de Coré aquí hay dos palabras clave. Restáuranos es la primera. El clamor ahora que está haciendo este pueblo es por restauración, para que vivan una verdadera restauración. El pecado trae unas secuelas, y esto lo voy a ejemplificar con una historia. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo. Es como la persona que ha estado muy mal físicamente, que ha caído en una enfermedad y la enfermedad, y se recupera de esta enfermedad, pero quedan unas secuelas en su salud, queda una debilidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas que les da el COVID, cuando les pasa la enfermedad, queda una debilidad en el cuerpo, quedan secuelas a nivel pulmonar, quedan en la respiración, queda la persona sin gusto, sin olfato, con todas estas situaciones, y poco a poco la persona se va recuperando. Entonces, aquí estamos encontrando que la enfermedad fue el pecado. Dios perdonó el pecado, pero quedan unas consecuencias. Y entonces ahí los salmistas están diciendo: restáuranos, oh Dios. Mire que en esta oración también, aquí estamos encontrando en este salmo un modelo de oración para restaurar nuestra comunión con Dios. El pecado a lo mejor ha dejado unas consecuencias, ha dejado unas secuelas en la vida de muchas personas. Pero aquí es donde tenemos que orarle al Señor y decirle: Señor, restáuranos, restaura nuestras vidas, restaura nuestra mente, restaura nuestro corazón, restaura todo nuestro ser. Mire que lo que está diciendo aquí el salmista: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Los salmos, en medio de todo el poder que tienen el poder de restaurarnos, de restaurar nuestra alma, de restaurar nuestro espíritu, de restaurar nuestra mente. Los salmos tienen mucho poder. Hemos descubierto, hemos entendido en estos últimos años del increíble poder que tiene. Mire, no suelte, yo les digo a todos, mis amados, no soltemos los salmos. Los salmos tienen poder de restauración, tienen poder de sanidad. Hay códigos en los salmos que a nosotros nos llevan a experimentar sanidad en muchas áreas de nuestra vida, restauración en las partes interiores de nuestra alma. Y aquí viene la oración: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Cuando la persona comete pecado, hay cosas que quedan en el alma, hay como pequeñas manchas que quedan, vamos a decirlo así, microscópicas, en el alma, en el corazón. Y puede que usted, cuando hablamos de algo microscópico, pues puede que al ojo, delante de nuestros ojos, pues no se vea nada. Pero si ponemos un microscopio, ahí vamos a encontrar una pequeña manchita, muy diminuta, muy microscópica, que aún quedó. Es como cuando usted lava algo y le quedan esas pequeñas partículas de mugre. ¿Qué tiene que hacer? Pues profundizar su limpieza y seguir limpiando, seguir pasando el trapito, seguir pasando la bayeta. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al Señor? Señor, restáuranos, restaura lo que se dañó, vamos a pedirle al Señor que restaure todo lo que el pecado ha dañado.
Y vamos a pedirle al Señor esto. Aquí este salmo es un modelo de oración para vivir una verdadera restauración de la mente, del corazón, de la vida, del espíritu, de todo nuestro ser. Y dice el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. A partir del versículo 8 viene algo que me llama la atención, la segunda parte del salmo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire esto. Después de orar, lo que dice aquí el salmista en el versículo 8 es, escucharé. Muchas veces nos dedicamos mucho tiempo a orar, a orar y a orar y a orar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Pero no cerramos nuestra boca. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de orar, pero también hay tiempo de callar y escuchar. Muchas veces no hacemos ese ejercicio. Hablamos demasiado, hablamos y hablamos y hablamos. Es tiempo de vez en cuando también de escuchar, de cerrar nuestra boca, de incluso acallar nuestra mente, nuestros pensamientos y escuchar. Y aquí el salmista hace un compromiso. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nos callemos. Que nos callemos y escuchemos. Y escuchemos lo que Dios tiene para hablarnos, para decirnos. Tenemos que dejarlo hablar a Él. Tenemos que dejar que Él ponga sus pensamientos en nosotros. Tenemos que dejarlo hablar. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y mire lo que dice esta parte, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. ¿Por qué Dios castigó a su pueblo? ¿Por qué Dios disciplinó a su pueblo? Porque estaban enloquecidos. Porque se enloquecieron pecando, desobedeciendo, viviendo su vida como les parecía, viviendo su vida a su antojo sin tener en cuenta a Dios. Dios les dio un mandamiento, sobre todo que el exilio y el número de 70 años también fue por un motivo, y es que Dios les dijo al pueblo de Israel que dejaran reposar la tierra cada 7 años. Dios les dijo que dejaran reposar la tierra cada 7 años. Y ellos no hicieron eso. Ahora, ¿qué implicaba dejar reposar la tierra cada 7 años? Pues que la tierra no le iban a sacar cultivos. Lo que saliera de las cosechas se perdía. Y acuérdense que es un pueblo, el pueblo de Israel es un pueblo agrícola, es un pueblo que depende de las cosechas. Entonces, ¿qué pasaba ese año? Ese año, según la ley de Dios, no podían recoger cosechas, no podían cultivar nada. O sea que los árboles, las frutas se caían y tenían que quedarse ahí. Nadie las podía recoger. Los cultivos se quedaban ahí. Nadie sembraba ese año, nadie hacía nada. Esa era la ordenanza de Dios. Pero ¿qué pasó? Esa ordenanza de Dios, pues desafiaba la fe. Porque usted imagínese, si yo le digo a usted, por ejemplo, que cada 7 años usted no va a trabajar. Usted no va a trabajar, no va a recibir empleo, se va a quedar en su casa. Entonces yo creo que la primera pregunta que usted me va a hacer es, ¿y de qué voy a vivir? Yo creo que es eso, ¿verdad? Y entonces si yo no voy a trabajar ese año, si yo no voy a coger trabajo, si me voy a quedar en mi casa, entonces la primera pregunta que salta en nuestra mente inquieta es, ¿de qué vamos a vivir? Y seguramente fue la pregunta que les saltó, que les empezó a saltar a los ciudadanos de esa época en el pueblo de Israel. ¿Cómo que durante un año no vamos a recoger cosechas? ¿Cómo que durante un año no vamos a recoger esto?
¿Cuánto vamos a perder? Empezaron a pensar eso. Empezaron a desconfiar de Dios, a desconfiar de la palabra y del sustento de Dios. Y empezaron a anular ese mandamiento. Por la avaricia, por las ganas de tener dinero, por la incredulidad, por todo eso. ¿Qué pasó? Pues que le debían al Señor 70 años. 70 años le debían. Fueron 490 años que estuvieron en esa tónica. Hasta que Dios llegó y dijo, no más. Me deben 70 años. Y al exilio todos. Y la tierra quedó reposada durante 70 años. Y entonces aquí se preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Estás enojado todavía? Le preguntan al Señor. Y aquí viene, para que no se vuelvan a la locura, para que no se, como dice el dicho, para que no se despeloten. Dice aquí en el versículo 8, ciertamente cercana está su salvación, versículo 9, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando el hombre vuelve sus ojos a Dios, cuando el hombre vuelve y se sintoniza con el Señor, estas bendiciones están ahí. Nos están esperando. Tenemos muchas bendiciones. Mire lo que dice el final del Salmo. Pero me llama la atención el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué quiere decir que la misericordia y la verdad se encontraron? Que se sintonizaron la actitud del hombre con la bondad de Dios. La verdad. ¿Quién tiene la verdad? Vamos a pensar eso. ¿De dónde viene la verdad? La verdad viene de Dios. Y la misericordia, sí, también viene de Dios, pero también cuando el hombre se sintoniza con Dios empieza a experimentar esa misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Quiere decir que cuando nuestro corazón se sintoniza con la verdad de Dios, ahí empezamos a ver brotar, dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra. Y termina el Salmo, Jehová dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dios abrirá caminos, Dios traerá bendición. Cuando nos encontramos, cuando nos reconciliamos, cuando le permitimos al Señor que restaure nuestras vidas y que restaure nuestros corazones. Resumiendo toda esta historia, aquí nos podemos encontrar que se aprendió la lección hasta este punto. Hasta este punto se aprendió. Ahora, después, sucede algo muy doloroso, que vuelve otro exilio, vuelve otra vez a ser destruido el templo, el lugar donde Dios se contactaba con el hombre, el punto de contacto. Vuelve el templo a ser destruido en el año 70 después de Cristo, y vuelve el pueblo a ser exiliado nuevamente durante cerca de 2000 años. Ahora el templo no se ha reconstruido. El pueblo de Israel volvió a ser Estado, volvió a ser nación. Ahí es donde está la situación. O sea que cuando la misericordia y la verdad se encuentran, cuando los corazones se sintonizan con el Señor, empezaremos a ver bendición. Por eso yo quiero animarle a usted ahí donde está, que se sintonice
a que vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos renueve, que nos restaure. Reconocemos que muchas de las cosas que estamos experimentando es porque nos hemos alejado de Dios. Pero vamos a pedirle al Señor que restaure, que renueve, que haga algo nuevo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos esta oportunidad una vez más de poder estar delante de ti, delante de tu presencia, en adoración, en exaltación, Señor. Gracias porque una vez más podemos venir ante ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte las gracias, mi Señor, por todas las cosas grandes, poderosas, maravillosas que has hecho y que harás en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy nuestro corazón se regocija delante de ti. Hoy nuestra vida, Señor, se postra ante tu altar. Padre, te damos gracias por la misericordia, pero también te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, pero que solo por tu gracia, por tu amor y misericordia tú nos perdonaste. Tú enviaste a tu Hijo, a Yeshua, a morir en la cruz del Calvario para darnos vida. Por el derramamiento de la sangre del Cordero, hoy tenemos vida. Hoy, Señor, tenemos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a experimentar una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a que haya un verdadero cambio, una verdadera transformación en nuestro interior, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de hablar, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar atrás nuestra antigua manera de vivir. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, la mentira, la hipocresía. Ayúdanos a dejar atrás los malos pensamientos, las malas palabras, Señor, las palabras negativas, las palabras vulgares, Señor. Ayúdanos a dejar atrás las malas actitudes, el menosprecio, el maltrato, la contienda. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, las malas actitudes hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor, las malas actitudes hacia la esposa, hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, todas aquellas cosas que no te glorifican. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Restáuranos. Restáuranos, Señor, te lo pedimos. Así como te pedía el salmista en este Salmo 85, hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que restaures nuestra mente, que restaures nuestro corazón, que restaures nuestros pensamientos, que nos ayude, Señor, a ser como ese hombre creado según Dios, ese hombre que fue creado a imagen y semejanza del Padre eterno. Padre Santo, restáuranos hoy. Ayúdanos a vivir una verdadera comunión contigo. Restaura nuestra comunión contigo, Señor. Restaura nuestra vida y muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ayúdanos hoy a escucharte a ti, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros, a escuchar tus verdades, a escuchar, Señor, tu verdad que nos edifica, que nos llena, que nos levanta, que nos fortalece, que nos transforma, Señor. Ayúdanos, Padre, a escucharte a ti, a escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, escucharte hablar todos los días de nuestra vida, Señor. Todos los días, Señor, queremos escucharte hablar a ti, precioso Rey. Eres tú, Señor, la razón de nuestra vida. Eres tú, Padre Dios, el que
cada día nos levanta, nos fortalece, nos llena, nos sacia. El que cada día, Señor, nos puede transformar. Por eso hoy, Señor, queremos escuchar tu voz. Por eso hoy, Señor, queremos escucharte a ti, Padre Dios, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres el que quiere, el que nos levanta, Señor, el que nos fortalece, Señor. Gracias, precioso Rey, porque tú eres el más grande, el único digno de alabanza, el único digno de adoración, el único digno de exaltación, eres tú, Señor. Y no hay otro, Señor, no hay otro, Padre Dios. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, mi Señor, porque hoy lo que queremos es escucharte hablar, escucharte a ti, Señor, escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tus misericordias sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, precioso Rey. Te adoramos a ti, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que haga las cosas que tú haces, mi Señor. Santo y poderoso Dios, tú eres Dios eterno, tú eres Dios poderoso, y en ti está toda nuestra vida y todo nuestro corazón, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, y tus misericordias.